Bueno, vamos a arrancar con el tema de intercambiadores de calor. Sí que es un tema más descriptivo que los otros, por eso también está bueno que lo demos ahora, que estamos más cerca del examen y bueno, van a ingresar para el parcial de segundo de la asignatura. Bien, esto es lo que vamos a ver hoy. Vamos a arrancar con claramente los intercambiadores de calor. Vamos a hablar de condensadores y de evaporadores. Bien, tanto en los dos, vamos a ver los distintos tipos que hay, las aplicaciones, las ventajas y las desventajas de los mismos. Sí, algo que está bueno para ver es que ya estuvimos comentando en clases anteriores, el control operacional de los condensadores, es decir, cómo se puede hacer para que el sistema mantenga una presión de condensación. Bien. Y en el tema de los evaporadores, además de los tipos, vamos a ver un poco de la selección, que es algo importante y que se va a relacionar con las clases que siguen, que vamos a tener con Edu, y hablar un poco del descongelamiento, que también lo estuvimos hablando, pero vamos a seguir con el tema. Bueno, condensadores. Como ustedes ya saben, a, a esta altura, digamos, el condensador es un intercambiador de calor en el cual se va a disipar la energía que se absorbió en el evaporador más la que se le incorporó al refrigerante en el proceso de compresión. ¿Bien? Y generalmente, generalmente no, siempre va a tener una parte de sobrecalentamiento, digamos, porque lo que ingresa es vapor sobrecalentado, luego una parte de condensación y generalmente ahí sí, una parte en la cual se subenfría ese líquido. Bien, a grandes rasgos en el diseño de los condensadores se supone que un 5% de la superficie está destinada a desobrecalentar el vapor, el 85% a condensarlo, ¿sí? Y el 15% de la última parte a subenfriar ese vapor. ¿Bien? También otra cosa que hay que tener en cuenta en el diseño de un condensador que nos excede a nosotros, ¿no? Es que la tasa de condensación no es constante, porque en un inicio hay mucho vapor, condensa con facilidad, pero cuando empieza a aparecer líquido, digamos, como que le quita superficie de contacto y la condensación cada vez es más lenta, ¿bien? Porque el líquido, si se quiere de algún modo, le saca superficie de intercambio al vapor. Y algo para agregar es que en el condensador, ¿sí? El esquema este es para un evaporador o una instalación, ¿sí? No central, digamos. En el caso de que uno tenga varios evaporadores, la energía que se disipa en el condensador es la que se absorben todos los evaporadores. ¿Bien? Por eso es que aparece una sumatoria. Bueno, tipos. Están los enfriados por aire. Ahora vamos a ir viendo cada uno de estos, ¿no? Los enfriados por agua, algo estuvimos mencionando ya también en clases anteriores, y un híbrido que son los enfriados por aire y agua. Bien. Dentro de los enfriados por aire, yendo a lo más básico, son los de tiro natural o estáticos. Bien, ahora vamos a ver una foto que han aplicado para lo que son los domicilios, digamos. Y a nivel industrial sí se usan los de tiro forzado o dinámicos, en los cuales tiene un forzador que eh, aumenta la velocidad de circulación del aire para mejorar la transferencia. Enfriados por agua, de doble tubo, de inmersión, o los más utilizados a nivel industrial son los de casco y tubo, ¿sí? Y los enfriados por aire, evaporativos y aeroenfriadores. Bien, estos son los que vamos a ir viendo en esta parte. Dentro de los que condensan por aire, bien, tenemos los de tiro natural, como mencionamos, que es básicamente el condensador que está atrás de la heladera, ¿sí? Que la circulación, ¿no? del aire es por la diferencia de la densidad.
Bien, entonces es muy escasa la circulación y por ende la tasa de transferencia térmica. Bien, quedan abocados solamente para esas aplicaciones, digamos. Fíjense que es siempre la mayor resistencia térmica, ¿sí? Se da entre el tubo y el aire, ¿bien? Por la condición de ese fluido. Entonces lo que se hace del lado del aire, como vamos a ver en todos los intercambiadores, ya sean los evaporadores o los condensadores, es aumentar la superficie, ¿sí? Se aumenta el área y como ustedes saben, el calor también va a aumentar. Entonces se le pueden agregar tiras, como en este caso, aletas, como vamos a ver más adelante, o en este caso se le agrega directamente una chapa que une a todos los tubos, estos negros, que el refrigerante va a circular por el interior de este tubo negro. ¿Bien? Entonces de esa manera como que se le hace un poco frente a la resistencia térmica que tiene del lado del aire. Al nivel ya un poco más importante, ya por ejemplo en los aires acondicionados de nuestras casas, y de ahí para arriba, comercial o industrial, que condensa por aire, los condensadores son de tiro forzado. Bien, es decir, van a tener forzadores o ventiladores, dependiendo de la configuración que tenga el fabricante, la cantidad de los mismos, que aumenten la velocidad, ¿sí? Para mejorar el U. Y eso va a hacer que mejore la transferencia térmica. Los condensadores en general se diseñan, y como vamos a ver ahora en un rato una hoja técnica, para que estén a los cuatro vientos, digamos. Es decir, la ubicación de este tipo de condensadores es en los techos, por lo general, expuestos a la intemperie, ¿sí? Que en lo posible que no estén cerca de ninguna pared, ni restringido nada, para que el aire circule en todos los sentidos, ¿sí? Y un poco de lo que ya hablamos, ¿sí? El refrigerante va a ir por el interior de los tubos, que en el caso que sean los freones, obviamente va a ser cobre, ¿sí? O aluminio, en algunos casos de un tamaño un poco menor, y acero para lo que es amoníaco, ¿bien? Y siempre se le agregan aletas, por lo general de aluminio, que se unen firmemente a estos tubos para aumentar la superficie, ¿bien? Como dijimos. Generalmente tienen más de un ventilador, dependiendo del tamaño. Y les comentaba, como les comentaba hace un rato, la mayor resistencia térmica está del lado del aire, del lado exterior, digamos, y la suciedad impacta en la transferencia térmica en estos equipos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta que si la presión de alta se va fuera de lo normal, probablemente sea por un motivo de que se ensuciaron estos tubos, ¿sí? Que si uno tiene los condensadores, como comentamos hoy, en los techos, la misma lluvia los va a ir lavando también, ¿sí? En los aires acondicionados de las casas pasa lo mismo. O también la otra posibilidad es que se haya roto uno de los forzadores, ¿sí? Pero bueno, la suciedad es un factor que es importante en estos equipos y atenta contra la eficiencia de la instalación. Como ustedes saben, aumentar la presión de condensación hace que suba el trabajo del compresor y encima que disminuya el efecto refrigerante neto. Bien, cualquier cosa me interrumpen. Configuraciones hay un montón. Yo fui a páginas de fabricantes y traje fotos, ¿sí? Fíjense que tienen desde en los helicoidales que se conocen, que son por ahí los de que mayor utilización tienen, que va desde procesos industriales, supermercados. Fíjense las capacidades de 18 a 1250 kilowatts, es decir, son modulares, entonces uno puede ir agregando en tándem, digamos, y aumentar la capacidad de condensación. Fíjense que en este caso, como se ve que son de cobre, muchos de los freones, ¿sí? En realidad puede funcionar con todos estos, para cada uno va a tener un rendimiento, digamos, el equipo, ¿sí? O una capacidad de disipar energía en función del refrigerante. Acá tenemos más chicos,
¿sí? Fíjense que las capacidades bajan considerablemente, de hecho no se cruzan. Y después tenemos algunos casos especiales como los centrífugos, ¿sí? Que tienen eh, otras características como un nivel de contaminación sonora un poco más bajo. Bien. Dependiendo de la aplicación va a convenir uno u otro tipo. También los que se utilizan bastante en la actualidad son los que se conocen como forma de B o con microcanales, ¿sí? Fíjense que, bueno, por lo general el refrigerante, que en este caso se ve bastante, ¿no? Fíjense, los intercambiadores forman estas B corta, ¿sí? Entonces el refrigerante va a circular por el interior de estos y el aire es forzado a atravesar esa superficie, digamos. Bien. El vapor ingresa generalmente por la parte superior y el líquido se junta con una cuestión de la densidad en la parte inferior de los condensadores, ¿sí? Estos condensadores, en comparación a los anteriores, digamos, a los helicoidales que había llamado este fabricante, son mucho más compactos, ¿sí? Un 35% menos de espacio ocupan y tienen, eh, digamos, una contaminación sonora menor porque están mucho más concentrados los intercambiadores de calor. Y también la gran ventaja que tienen es que son modulares. ¿Bien? Es decir, uno pide la capacidad de condensación que necesita y el fabricante le va a decir tenés que colocar tantos condensadores o tantas baterías de condensadores. Bien. Em, es una construcción que es bastante simple, digamos. Es un intercambiador de calor, nada más. La única parte móvil son los forzadores. Bien, sigo un poco más. Fíjense en este caso, acá tenemos una hoja técnica de otro fabricante, pero del mismo tipo, digamos. Fíjense que va a ir, ¿qué va a aparecer en una hoja técnica de un condensador? Va a aparecer la capacidad nominal de disipación de energía, y fíjense que está en kilowatt, ¿sí? Y después tienen capacidad según aplicación. Fíjense que dice, según un delta T de 10 Kelvin o de 7 Kelvin. Y si vamos, 2 y 3 acá abajo dice, para zonas frías, tenemos que usar el delta T de 10 Kelvin, y para zonas cálidas, el de 7. Fíjense que cuando el delta T es menor, la capacidad también es menor. Tiene sentido eso con lo que vieron en termomecánicas y la ecuación de transferencia de energía, así que es proporcional al delta T, digamos. ¿Bien? Este por ahí es el dato más importante en cuanto a la selección. Después, fíjense que hay un montón de datos técnicos sobre los condensadores, como el caudal de aire que manejan, que sería casi anecdótico, pero bueno, capaz que en algunos casos es importante. Esto sí puede ser importante, que es el nivel sonoro, ¿sí? Y después da la cantidad de los ventiladores, las conexiones, ¿sí? El peso, porque muchas veces, como le dije, esto tiene que ir en un techo y hay que dimensionar las bases de los equipos, ¿bien? O dimensionar el conductor que va a alimentar a los forzadores. Y fíjense que simplemente lo que va a ir haciendo es agregando como si fuera módulos para aumentar la capacidad. ¿Bien? Y fíjense que este tipo, que es el de microcanales, que llamaba el otro de los fabricantes, se caracterizan o los venden desde el punto de vista que son más silenciosos que los helicoidales, por ejemplo. Bien. No sé si me olvido de algo. Fíjense que, bueno, la capacidad también va a variar en función si el motor o los motores están conectados en estrella o en triángulo. Eh, y fíjense que la capacidad, como dice acá, la nominal está en efectos comparativos. Seguramente, ¿a qué se refiere eso? Que el fabricante lo probó con un refrigerante, ¿sí? Y él te va a decir, bueno, si tu refrigerante es otro, multiplicarlo por un factor de tanto. Puede ser mayor o menor que la unidad en función de la campana de los refrigerantes, básicamente. ¿Sí? No es que va a rendir esto para todos los refrigerantes. Bien. No es tan fácil la selección de un condensador, lo hacen la mayoría de las veces los fabricantes hablando en unidades importantes, ¿no? Bien, esto está bueno para que lo discutamos. Unidad condensadora, esto como que nuclea muchas de las cosas que vimos hasta acá en la asignatura. Edu, si querés participar, estás más que bienvenido. Sería bueno
Esto lo que hacemos en las clases comúnmente es preguntarles a ustedes qué ven acá, qué reconocen acá, qué son capaces de ver a esta altura, digamos. Y si alguien quiere, si no, bueno, arrancamos nosotros. Es complicado por este medio, ¿no? Pero bueno, Juan, démosle un minuto dale, dale, sí. para que Sí, traten de interpretar cada dispositivo y cómo están interconectados, ¿no? yo creo que sería lo mejor también, así que Sí. joya. Me voy a buscar el agua y Dale, vengo. andá y si alguien va Gracias. reconociendo algo, que lo diga, así entre todos vamos sacando cómo funciona esto. El primero, Compresor hermético, parece. bien, Leo, ¿cuál es? Hay cobre y, bueno, debe ser freón. Muy bien. Y el El compresor que compresor vos es, dijiste. es el de la derecha, calculo. Bien, este compresor. Este es el Eso. compresor, que es hermético, como bien dijiste. ¿Y qué tipo de compresor creen que es? Por la forma, digamos. Si es que pueden saberlo, ¿no? Como el de la heladera, a Muy pistón. bien, Agustín, Pistón, sí. exactamente. Ah, Bien. pistones. Bien porque no es un cilindro perfecto. Eh, Recuerden que los otros, ¿sí? El scroll, era un tubo, un cilindro. En este caso es un compresor a pistón hermético. Muy bien, y como dijo Leo, esta instalación va a trabajar con un freón. Bien, ¿qué otra cosa hay? Vamos a estar el condensador atrás, sería. Bien, bien, Tiro Tubo, forzado. claro, con un forzador, muy bien, o con un tiro forzado. ¿Qué otra cosa pueden ¿Ese reconocer? tubo que es el recibidor o...? Este, Sí. y fíjense que es la salida del condensador, o una de las salidas, digamos, no sabemos si es la entrada o la salida, pero sí, ya lo spoileé alguna manera, y es un tubo recibidor, exactamente. Es claro. El un recipiente en el cual se va a acumular el líquido, digamos. cartucho negro es un filtro, puede ser. Bien Lautaro, como para unirlo con esto, si acá tenemos un recibidor, esto va a tomar líquido, y esto es un filtro de la línea de líquido, ¿sí? ¿Se acuerdan que la principal función de este filtro era retener el agua que tenía el sistema y obviamente también alguna impureza porque posterior acá, ¿para dónde va el refrigerante? Al evaporador. Pero previo al evaporador, piensen que esto está La todo válvula de expansión. Claro, la válvula. exactamente al elemento de expansión que seguramente sea una válvula. Muy bien, muy bien. ¿Y alguna otra cosa? Faltan mínimamente dos cosas que podríamos saber qué son. No ¿Esto sé qué la es? cajita blanca que es. Ya vamos para ahí. Ya vamos para ahí. ¿Esto qué es? Esto es muy simple, es una mirilla, digamos. O sea, uno acá puede ver Un visor, claro. exactamente un visor en condiciones normales de funcionamiento de la unidad. Por acá tiene que pasar solo líquido. ¿Bien? Si uno tiene la duda, che, el condensador estará funcionando bien y si hay burbujas acá, hay algo mal que no está bien. ¿Sí? Y como dijo, creo que fue Luciano, ¿esto blanco qué es? No sé si lo recuerdan por la forma. Es un presostato. ¿Sí? O sea, es un elemento que mide o sensa una presión y toma una decisión, digamos. Bien. Bueno, ¿y qué nos falta ver? Acá tenemos una cañería que está interrumpida, digamos, y acá tenemos otra. ¿Cuál es esta y cuál es esta? La última es la entrada del evaporador, me imagino. Esa que Bien, está esta, señalando. como bien dijimos, esta sale líquido, va a ir al elemento de expansión, pasa por el evaporador y, Y la otra es la que comunica el evaporador con el compresor. muy bien, ¿Sería? esta es Succión. la succión, exactamente. Acá el refrigerante sale líquido de acá, se expande, se forma un poco de vapor por la expansión, luego se evaporan por completo, se sobrecalentará un poco y acá ingresa ese vapor sobrecalentado, ¿sí? Se comprime, sale por acá abajo. Fíjense que el diámetro es un poco menor, ¿sí? Porque está más comprimido. Y este caño de descarga del compresor es una imagen, ¿no? Lo que vamos a hablar ahora lo suponemos, pero
va por allá atrás y es el que aparece por acá, ¿ven? Este que está pintado de negro acá y es la entrada al condensador. Fíjense que también ingresa por la parte superior, recorre todo esto, con el aire condensa y se toma el líquido por acá. Como bien dijeron ustedes, va al recibidor, el pescador toma, digamos, lo filtra, uno si quiere puede ver, y va otra vez al elemento de expansión y al evaporador. ¿Sí? Edu, En la ya cañería de succión hay una cañería que está conectada más finita. ¿Qué es? esta, Y bueno, Sí, hay que esta que está seguirla. acá, también hay, como dice Edu, hay que seguirla y suponer un poco, ¿no? Si con lógica uno podría pensar que esta cañería que está acá, que es fina, digamos, se mete acá atrás y es la que aparece acá abajo, El ¿ven? presostato, claro. Exactamente, como dijo Lautaro, es, digamos, la toma de presión del presostato. Es decir, este presostato es un presostato de baja, que podría estar colocado, que no lo sabemos a esto, ¿no? Podría estar colocado para cumplir dos funciones. Una es, si se acuerdan, la manera de controlar, ¿sí? A los compresores que vimos con Edu en las clases anteriores, una era el control por presión, ¿sí? Entonces, uno puede este presostato ser un presostato de funcionamiento del compresor, digamos. Cuando esa presión asciende, arranca el compresor de un cierto valor que se ajusta, digamos, y cuando desciende, no sé si se acuerdan de esa clase, pero hablar de la presión de evaporación es indirectamente hablar de la temperatura de la cámara. ¿Sí? Entonces, cuando la cámara está llegando a la temperatura que se desea, digamos, la presión la va siguiendo y llegado a un cierto valor, el presostato puede indicarle al compresor que pare. ¿Sí? Y la otra posibilidad es que sea un presostato de seguridad. Así que si esta presión, por alguna anomalía, digamos, lo anterior era un funcionamiento normal. Ahora, si es un presostato de seguridad que mide la presión de baja, si por alguna razón, falta de refrigerante o bloqueo del evaporador o el mal funcionamiento de la válvula, esa presión se va muy por debajo, por seguridad saca de servicio al compresor. ¿Sí? Y fíjense que tenemos una válvula de aislamiento acá y otra acá. ¿Bien? Y esto que está acá, Edu, ¿querés comentar? Bueno, eso sí, sí, yo lo digo. Bueno, Dale, dale. como verán, en de arriba, en la válvula de servicio, ¿sí? Mm. Donde lo que están viendo en la toma del proceso de baja, como ese manifold, eso es una derivación. Abajo tiene el tapón hexagonal que está en la parte inferior, es para que el técnico conecte su manguera, ¿sí? De los manómetros de servicio de medición y pueda operar sobre el equipo, ¿sí? Ese es el punto de conexión que tiene el técnico, uno de los puntos que tiene el técnico para entrar al sistema de refrigeración. Y el capuchón negro, ¿sí? Que uno si lo desenrosca puede tener acceso a un vástago, generalmente cuadrado, ¿sí? Para reducir el seccionamiento de la válvula, ¿sí? Y interrumpir el ingreso de refrigerante al compresor. Son válvulas de aislamiento. Fíjense que en la descarga del compresor también tenemos la misma idea, ¿sí? El capuchón negro es un protector del vástago, abajo hay un cuadrante que con una llave mecánica específica para eso se opera como si fuera una válvula, una llave de paso. Y lo que tengo ahí es, no se ve bien en detalle, pueden ser dos cosas. Lo que se ve ahí es un presostato, pero no es un presostato ajustable, es un presostato de seguridad. Es una pastilla que está comunicada con el refrigerante, ¿sí? Y ya tiene un valor fijo de presión, ¿sí? Donde cuando la presión de descarga del compresor excede, ¿sí? Cierto nivel para cubrir a la máquina, saca de servicio, es como si fuera un bimetálico, ¿sí? Pero si fuera un bimetálico sería un termostato, ¿sí? En este caso, fíjense que está justo en un conector, está enroscado, ¿sí? Y es un switch que no, es un presostato que no admite regulación alguna, y lo que hace es normal cerrado, y cuando opera y actúa por una presión mayor a la que está seteada,
pasa a estar abierto y comunica una señal de seguridad, ¿sí? También pueden encontrar algún tipo de sonda de temperatura en la descarga del compresor, ¿sí? Claro. Obviamente, las dos variables, si bien hay sobrecalentamiento y ya no va de la mano la presión del condensador con la temperatura, también eh, eh, puede representar una temperatura anormal en la descarga del compresor, ¿sí? Esto está para proteger generalmente cuando el día es muy caluroso y la temperatura del medio condensante está muy alta. Si ese ventilador, ese forzador que está en el condensador falla, no está trabajando y la presión del condensador se va hacia arriba, O si se bloquea por mugre el condensador. por mugre. Y generalmente el presupuesto que están viendo abajo, las posibles problemáticas que puede cubrir es una faltante refrigerante que como consecuencia, si están hablando como seguridad, ¿no? Una faltante refrigerante que en estos sistemas autocontenidos tienden a descender la presión de evaporación porque no hay tanto refrigerante líquido en el sistema, ¿sí? O una obturación en el elemento de expansión que también si se estrangula o alguien lo obtura, ¿sí? Un filtro tapado o una basura que llegó a alojarse en la expansión, bueno, todas esas consecuencias que son bajas de presión excesivas, lo detecta un presupuesto de baja y saca de servicio la máquina por una cuestión de seguridad, nada más. Nada más. Bien, muy bien. ¿Se entendió esto? Está bueno porque como que nuclea varias clases, digamos, ¿sí? Y ahora, si se entendió esta, ustedes nos van a explicar esta imagen, que es parecida, pero tiene sus diferencias, digamos. ¿Qué pueden reconocer acá? Bueno, también hay un compresor de pistón. Compresor a ¿Qué pistón. tipo? ¿De qué tipo? Bien. En cuanto a clasificación de cómo Es, están claro, es hermético. Semi-hermético. semi-herméticos. Bien, bien Leo. Fíjense Entonces que, es un freón. Y aparte se dan cuenta por los tubos de cobre que es un Sí. freón. Estas son todas unidades del segmento comercial, ¿no? Son equipamientos que se utilizan en heladeras o en cámaras comerciales, ni residenciales ni industriales. ¿Sí? ¿qué otra cosa ven? Dale, Edu, si querés esta te la dejo ahora Eh, más. Debe haber ahí dos manómetros de baja y de alta. Sí. ¿Para qué servían esos manómetros? Y para controlar la presión, el delta P del sistema, digamos. En verdad no es controlar, es verificar. Es la aguja de la presión de aceite en tu auto. O sea, no vas es para validar cómo está trabajando la máquina. Si el encargado de mantenimiento todos los días ve ciertos valores de presión, ¿sí? El de baja siempre está asociado al tipo de servicio que cubra la cámara, ¿sí? Y la presión de alta tendrá un valor de referencia, pero también está vinculado a la temperatura del medio condensante. Pero de alguna manera es la vigilancia que se hace sobre la máquina es validar la posición de esos manómetros. Y si hay algo anormal, esos manómetros indicarán de alguna manera a grandes rasgos dónde está la problemática. Si el inconveniente está en la parte de baja presión, el que modificará su valor será el de la izquierda, que está solidario a la succión del compresor, y el manómetro de derecha está solidario a la descarga del compresor, al lado de alta. Entonces, el técnico, de alguna manera, es como su termómetro, su estetoscopio adentro de la máquina. De ahí en más va a empezar a hurgar y a tratar de identificar dónde está el problema en sí. Además de eso, ¿qué ven? Yo voy a ayudar, mira, está el condensador en el fondo. Ese es lo más fácil, Juan. Y bueno, Sí, con Un dos globo. forzadores. claro, en este caso por la geometría, como es más rectangular, Sí. digamos, al fabricante le Que, convenía que poner tenga dos. 1, 2, 3 forzadores, básicamente la geometría, la relación de los lados que tenga el condensador. Si es un cuadrado, puede ser un solo ventilador. Si es un rectángulo, tendrá que poner N ventiladores para cubrir de mejor manera el área de transferencia. ¿Y esto que está acá qué es? Un punto rojo.
Bien, pero lo que está atrás del punto rojo. Y ahora como que entra en la duda porque hay otro tacho acá. Pero fíjense que uno, observando un poquito más, uno está aislado y otro no. El negro puede ser que sea de aceite. ¿Y en dónde estaría si es el aceite? ¿En la entrada o en la descarga del compresor? Calculo que lo que vos decís es un separador de aceite, ¿no? ¿El aceite no está en la descarga del compresor? Si es eso, tiene sentido, como dice Pero Leo, que esté en si está aislado, tendría que ser del lado de baja, ¿o no? Bien ¿Eh? Leo, bien Leo. Eso. Piensen que del Y- lado de alta presión las cosas no se aíslan porque está bueno que intercambie energía, digamos, y además no va a condensar líquido, el agua que está en el aire, digamos. Y dale, Edu. re- Recuerden la clase pasada. Esto se dio la clase pasada. Creo que fue una de las últimas filminas. Esto que está acá, ¿qué era? Se utilizaba no en todos los equipos, sino en ciertas condiciones, cuando había temperatura de evaporaciones bajas o se podía evitar un golpe de líquido en el compresor. Es un separador de succión, Claro. ¿sí? Separa las posibles porciones de refrigerante líquido que pueden llegar al compresor. Fíjense que está vinculado a la cañería de succión del compresor, y fíjense en que, Juan, que ahí en esa cabeza, esa es la válvula de servicio de succión del compresor. Sí. Fíjense que está pintada, la parte inferior está el vástago, o lo que cubre el vástago de la válvula, para permitir el seccionamiento del circuito en este punto. El gas refrigerante entra al compresor, ¿sí? Refrigera el motor, además de complementar ese aletado que tiene para disipar calor el motor del compresor, y en baja presión llega al lado izquierdo del compresor, donde están los elementos de los pistones. ¿Mm? Y esta que está acá es el otro lado del compresor, digamos. La descarga, ¿sí? Que tiene también una válvula como a la entrada. Bueno, esta cañería acá se confunde un poco, pero seguramente es la que ingresa al condensador. Sale del condensador, viene al recibidor de líquido igual que antes, y acá está en la salida con otra válvula como la que dijo Edu con el capuchón negro. Para. No, ahí, Juan, ahí atrás hay otro, ahí, sí, Sí, ahí, Juan, hay un separador de aceite, creo, ahí atrás. puede ser. Yo Sí, la sí, verdad porque que no no lo va. alcanzo a ver bien, pero podría ser, ¿no? Sí, sí, sí. Un Porque separador después de tiene una aceite, línea, después viene una línea que es Esta, esa, claro. Sí, debe sí, ser retorno de aceite. sí. sí. Va un separador de aceite, y después del separador de aceite se va atrás del condensador. Sí, acá Y está la salida medio. del condensador viene al tubo recibidor. Viene para acá. Está medio confuso acá porque, bueno, es Entonces, una está todo imagen. tan pintado. Pero sí, tiene sentido, digamos. Y en la Y. parte, sí. Y Dale, dale, debajo de Edu. debajo de los manómetros, ahí sí van a ver manómetro a la izquierda. O sea, fíjense que hay un manómetro que tiene esas partes negras son las escalas de medición y de regulación que tiene el manómetro. No, Estos se para Edu. regulan con. Pero vos estás Sí, hablando de el presostato, ¿no? sí, 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 sí. Debajo de los manómetros, Ah, está bien, ¿sí? perdón. Que está el presostato. Fíjense que tiene dos ventanas oscuras. Ahí están las escalas donde uno va mirando la aguja y posicionándola para las presiones de seguridad que quiere tener en este sistema. Y fíjense que tiene dos capilares vinculados. El de la izquierda es un capilar que está vinculado a la parte baja de baja presión del compresor, y el de la derecha al de alta presión. En este caso tengo en un mismo cuerpo, ¿sí? Tengo dos mediciones de presión y puedo de alguna manera actuar sobre la de baja y la de alta, ¿sí? En la unidad anterior solamente estaba midiendo y contrastando contra un seteo la de baja. Fíjense que pueden encontrar presostatos que sean de baja y de alta, ¿sí? O el diferencial, como viste vos, de aceite, ¿no? O el presostato diferencial, pero eso ya es más específico, que compara la presión en el cárter del compresor con la presión en el circuito de aceite del compresor, Claro. ¿sí? Pero ellos son para compresores más importantes que estos. ¿Sí?
Bueno, y se va por acá, digamos, el refrigerante y va al elemento de expansión, el evaporador, y vuelve al separador que está en el inicio, en la entrada del compresor. ¿Sí? Bueno, ¿algo más para agregar, Edu? Creo que no, ¿no? No, no. Chicos, ¿alguna duda? Si no, sigo. Y la caja blanca es toda la parte eléctrica, ¿sí? Claro, Siempre en la unidad condensadora anterior también había es que vuelvo, una sí. caja donde estaba la bornera eléctrica donde se conectaban los diferentes elementos. El forzador del condensador, el compresor, ahí van todos los bornes de seguridad, ¿sí? Que van en serie. Generalmente todas las seguridades de una unidad de este tipo se conectan en serie, ¿sí? Y ese circuito en serie, ¿sí? Es el que alimenta la bobina del contactor del compresor, ¿sí? Cualquier seguridad que actúe, por lo general, corta el suministro eléctrico a la bobina del compresor. Y es la caja en la que se alimenta esta unidad, ¿no? ¿Cómo? Que también en esta caja en la que la unidad va a recibir la alimentación eléctrica. Exactamente. Ahí se conecta el enchufe, digamos, la unidad Bien, condensadora. bueno, vamos a seguir. Esto estaba como para resumir un poco de las clases anteriores. Vamos a pasar a condensadores de agua, ¿sí? El de doble tubo, sido de tubo concéntrico. Fíjense que estamos hablando de capacidades relativamente chicas, que obviamente fíjense que es un tubo en el cual, o en el interior del mismo, va otro tubo. Entonces vamos a tener, por ejemplo, por el interior el refrigerante y agua, ¿sí? Son mucho más compactos, obviamente, pero no son por ahí los más utilizados a nivel industrial y mucho menos los de inmersión. Así que es justamente esto, por ejemplo, fíjense que acá va el refrigerante por el interior de este tubo y esto está básicamente sumergido, digamos, en una pileta de agua. Bien. Obviamente en los intercambiadores o en los condensadores por agua, como vamos a ver más adelante, y como ya les anticipamos en las clases anteriores, la transferencia térmica es mucho mejor por la condición del fluido, que es un líquido. Eso hace que la temperatura de condensación baje y también la temperatura de condensación va a bajar porque el agua generalmente está a una temperatura menor que el aire. ¿Sí? El aire en verano va a estar a los 30 y pico de grados en esta zona. El agua, dependiendo de dónde venga, si viene de una torre, va a estar a la temperatura, o cercana a la temperatura de bulbo húmedo, digamos, no a la de bulbo seco. ¿Bien? Eso cuando terminamos la temática hacemos una comparativa. ¿Bien? Pero a nivel industrial, obviamente los más utilizados cuando uno habla de unidades que condensan por agua, que son unidades grandes, porque condensar por agua implica una complejidad del sistema, ¿sí? Entonces se justifica cuando la escala es grande. Son los de casco y tubo, ¿sí? Ya estudiados por ustedes. Generalmente, como ustedes ya saben, si no lo recordamos, el fluido que cambia de estado va por el exterior, por el casco, ¿sí? Y por los tubos, por el interior de los tubos, va en este caso el agua, ¿sí? Fíjense que, y el refrigerante también va a ingresar por la parte superior, por una cuestión de densidad también. Se pone en contacto con los tubos, que están fríos porque por el interior va a circular agua, y va condensando y se sale el refrigerante. ¿Bien? Y en este caso, a contracorriente, tenemos la circulación de agua. Estos, obviamente, son equipos que estamos hablando de una capacidad más grande. A nivel industrial son muy utilizados. Fíjense que acá tenemos, por ejemplo, un haz de tubos de un freón, obviamente, porque esto es cobre, y muchas veces lo que se hace es también aumentar el área, ven con estos tubos aletados, del lado del refrigerante, ¿sí? Que como está en estado de vapor, la transferencia térmica es más comprometida, por decirlo de algún modo. ¿Bien? Y esto en lo que es freones, ¿no? Es un medio de condensación muy utilizado en amoníaco. Y ahí ya el freón queda a un costado y tenemos condensadores de casco y tubo de acero al carbono, obviamente, pero en la misma configuración que antes. ¿Sí? Fíjense que por las cañerías superiores va a ingresar el vapor del refrigerante. Acá tenemos las condiciones de agua. En este caso hay dos en paralelo, digamos,
fíjense que viene y se divide el caudal de agua tanto a la entrada como a la salida, y por la parte inferior se va a juntar el amoníaco condensado y se retorna a la instalación, ¿sí? Fíjense que ya acá estamos hablando de una escala mucho más importante. Uno por el tamaño puede darse cuenta de eso. Pero bueno, esto para que vean un condensador, una imagen aunque sea de un condensador de amoníaco, de casco y tubo. No es la única posibilidad. Como vamos a ver más adelante, hay más. Bien. Hojas técnicas. Si es muy simple, una hoja técnica de un condensador. Fíjense que en este caso estamos hablando de freones probados con R22. Y fíjense que el fabricante brinda las condiciones de los fluidos que están intercambiando energía, digamos, ¿sí? La temperatura de entrada, la de condensación, ¿sí? Las de entrada y de salida del agua, ¿bien? Y en función de eso va a dar la capacidad en kilowatt que tiene este equipo. Para R22, si uno necesita saber para otro refrigerante, otra vez, el fabricante seguramente va a tener una tabla de conversión con factores que multiplican esta capacidad. Y el resto son todos datos técnicos. Las dimensiones, las conexiones, el peso que tiene el equipo, pero es muy simple, ¿sí? Esto generalmente en equipos grandes, como dijimos, lo hace una persona que, los fabricantes de estos equipos, que la tienen muy clara con el diseño, digamos. Y también son utilizados los intercambiadores a placas con agua, ¿bien? Que como ustedes saben, ya a esta altura son intercambiadores de calor formados por placas, por eso viene el nombre, en las cuales va a ir intercaladamente, van a ir circulando los dos fluidos que se quieren intercambiar energía. La ventaja que tienen estos tipos de intercambiadores es la gran turbulencia que manejan en los fluidos, eso hace que la transferencia térmica sea muy alta, y por otro lado son mucho más compactos que por ejemplo los casco y tubo, ¿sí? Eso hace que pudiendo llegar a la misma capacidad, en algunos casos con un volumen hasta 5 veces más chico. Y tenemos soldados, ¿sí? Que son equipos herméticos, digamos, que no tienen ninguna inconveniente, digamos, para soportar los valores de las presiones de condensación, o los que son conjuntas, que obviamente ahí ya es un poco más acotado. Creo que viene, fíjense que también siempre es lo mismo, la capacidad de intercambio de energía en función de cada uno de los modelos, la presión que soportan los modelos, y bueno, ya después más características técnicas. Bien, obviamente son equipos un poco más costosos, digamos, los soldados. Y hay un híbrido, digamos, que está en el medio de los dos, en los cuales las placas van soldadas de a pares, ¿sí? Entonces por esas placas soldadas se hace pasar el refrigerante que está a alta presión, y por la que sigue se hace pasar el agua, digamos, ¿bien? Y esos pueden funcionar sin ningún drama con amoníaco, por ejemplo, y se construyen en acero inoxidable también. La gran turbulencia que tienen estos equipos, como ya saben ustedes, hace que el tema de la suciedad no sea tan importante, porque si bien el espacio de circulación que tiene ese fluido es poco, por eso tiene una gran velocidad y asociada a una turbulencia, esa turbulencia va haciendo que los depósitos no se formen con tanta facilidad, digamos. ¿Bien? Bueno, ahora el problema en este tipo de intercambiadores o de condensadores con agua es, bueno, ¿y el agua qué se hace? ¿Sí? Porque uno puede obtener agua de pozo a 18 grados, hacerla pasar por un intercambiador de calor, y después ¿qué hace? ¿Sí? No la puede desechar y volver a tomar agua de pozo, porque estaríamos tomando una gran cantidad de agua, digamos, causando un gran impacto en el ambiente, digamos. Entonces, generalmente, ese agua se tiene un circuito cerrado, como ya saben, como ya vimos en termodinámica, como vimos en máquinas térmicas, en el que se la enfría, por ejemplo, en una torre de enfriamiento, ¿sí? Que es un equipo, como ya saben,
Fíjense que básicamente acá puede haber dos tipos de contacto indirecto, por ahí es el más común, en el cual ingresa el agua que viene del intercambiador de calor a una temperatura alta, ¿sí? Circula por el interior de este haz de tubos o de este tubo, digamos, y por el lado exterior va a haber un rocío de agua, ¿sí? Que con una circulación de aire ese agua se va a evaporar, porque este aire no está saturado, entonces va a tomar el calor latente de vaporización del refrigerante, de el agua, perdón, que está en el interior de este tubo. Entonces eso va a hacer que la temperatura de descarga del agua de la torre sea más baja, bastante cercana a la temperatura de bulbo húmedo del aire, ¿sí? Esto es lo mismo, pero básicamente acá el agua, digamos, se la pone en contacto directo con el aire. ¿Bien? Acá podemos tener algún tipo de contaminante en el sistema, digamos. Y como ustedes ya saben, todos los inconvenientes que vienen asociados con las torres, con las temperaturas, la formación de hongos, de sarro, ¿sí? Por eso es que no son tan simples los sistemas de condensación por agua. Pero hay otras posibilidades. Una posibilidad es, en vez de enfriar ese agua que se calentó en el condensador en una torre de enfriamiento, hacerlo en lo que se llama un aeroenfriador, que es básicamente un radiador en el cual va a ingresar el agua que se calentó y se la va a poner en contacto con el aire, sin mojarla, digamos, a los tubos por el lado exterior. Eso, por un lado, está bueno porque no tiene los inconvenientes de la formación del sarro, de la legionela, que por ahí es el inconveniente que tienen las torres de enfriamiento, pero obviamente la temperatura de salida del agua en este caso va a estar por encima de la de bulbo seco del aire. Es decir, es más alta, no va a tener el mismo rendimiento la instalación. Si bien estos equipos tienen todas estas ventajas, que no generan sedimentos, como dijimos, porque los tubos están secos, obviamente son mucho más simples, no hay un consumo extra de agua, que las torres sí que lo tienen, porque ese agua se va a ir evaporando, como dijimos, entonces hay que reponerla. Si bien es un consumo bajo, existe un consumo de agua, no está en contacto con nada de ese agua exteriormente, entonces no hay que agregarle ningún aditivo. Y bueno, son mucho más simples, más baratas, pero no están buenos desde el punto de vista de la eficiencia, ¿sí? Generalmente en las instalaciones más grandes se usan torres de enfriamientos o el tipo que vamos a ver ahora a continuación, ¿sí? Que son los evaporativos. Esto sería como un híbrido, fíjense que son de aire y agua, ¿sí? Evaporativos, básicamente funcionan como si fueran una torre de refrigeración, pero en el interior de la torre, por este tubo, en vez de pasar agua, pasa el refrigerante directamente, como que se acorta la transferencia de energía. Antes el refrigerante calentaba agua y ese agua se llevaba a la torre. Bueno, ahora directamente el refrigerante va hasta la torre, ¿sí? Entonces, fíjense, de la salida del compresor, ¿sí? Ingresa a esta torre de enfriamiento, básicamente, porque es eso. ¿Sí? Fíjense que en la primera parte va a tener una parte de sobrecalentamiento, en la cual se le baja bastante la temperatura al refrigerante, para que cuando llegue acá la temperatura sea un poco más baja, y eso ayuda a no formar sarro sobre estas cañerías y a que no se desarrollen algunos microorganismos, ¿sí? Entonces, el refrigerante va a circular por el interior de este tubo, salido acá va a ser, va a estar en estado líquido y va al recipiente recibidor de líquido, ¿sí? Y igual que antes, sobre estas cañerías se rocía agua que al ponerse en contacto con aire no saturado, se evapora y, y enfría el refrigerante, ¿sí? Estos son mucho más eficientes, como vamos a ver ahora. ¿Bien? Tienen la contra de que se va a formar sarro, como dijimos. Generalmente la entrada de aire es por la parte inferior y la salida por la parte superior. Y como dijimos, la transferencia es mucho más directa porque va directamente de lo que se enfría acá es el refrigerante, directamente. Este es el condensador.
el condensador se lo incorporó adentro de una torre de enfriamiento. Acá tenemos una imagen de este tipo de condensadores, ¿sí? El refrigerante va a ingresar por acá y sale por acá abajo, condensado, digamos. Bien. Controles operativos. ¿Alguna duda hasta acá? Creo que no me olvido de nada. Estos condensadores, como vamos a ver más adelante, llegan generalmente o bastante cerca, la temperatura de condensación está bastante cerca de la del bulbo húmedo del lugar, y eso está bueno. En verano está muy bueno, ¿sí? Va a hacer que la instalación sea más eficiente y rinda más también. Controles operativos. Obviamente, como vamos a ver con Edu, las dos clases que viene, uno, como cualquier proceso de diseño, se va a parar en la peor condición, ¿bien? Porque el equipo, la instalación va a tener que ser, va a tener que funcionar en la peor condición a la cual sea expuesta, digamos. Pero la mayoría de las veces no va a estar en esa condición, ¿sí? Entonces, si uno diseña la capacidad de condensación para esa peor condición, la mayoría del año no va a estar en esa peor condición y puede ser que la tasa de condensación sea mayor que la que querramos, ¿sí? Y eso va de la mano con que la presión de condensación sea menor que la que quisiéramos. Entonces, de alguna manera, vamos a ver que hay algunas formas, ya vimos, las mencionamos hace unas clases, como controlar la presión de condensación, digamos. Si bien desde el punto de vista de la eficiencia está muy buena que sea baja, tiene que tener un límite hablando desde el punto de vista operativo. Para evitar, como dijimos, que esta presión de condensación sea muy baja, que eso puede darse en dos situaciones. Una en las cuales estemos en un clima que es templado, es decir, que hay mucha variación en el año, y otra que la instalación tenga mucha variación en la capacidad. ¿Bien? Para el momento que trabaje a una carga baja, vamos a tener que tener un control operativo sobre el condensador. Y básicamente se puede hacer de dos maneras este control en los condensadores. Controlar el caudal de aire, en el caso de los condensadores por aire, controlar el caudal de agua, en los condensadores por agua, y otro método también podría ser, aunque no es tan eficiente, inundar una parte con refrigerante líquido del condensador, entonces le sacamos área de intercambio. ¿Bien? Eso está bueno, porque es una solución que parece simple, pero no está bueno desde el punto de vista de la eficiencia, ¿sí? Y básicamente, ¿cómo podemos controlar los refrigerados por aire y por agua? Ya a esta altura van a ver que son simples. Básicamente lo que mencionamos en otras clases. Si tenemos algún tipo de condensador refrigerado por aire con varios forzadores, bueno, podemos ir apagando esos forzadores, ¿sí? De modo que la presión se establezca en el valor que se estipuló como mínimo, ¿bien? Existe la posibilidad de que esos forzadores estén equipados con variadores de velocidad, ¿sí? Un variador de frecuencia, como vimos en los compresores. Se pueden utilizar persianas para regular el flujo de aire, entonces tapar parte de los condensadores, o como dijimos, inundar parte de la superficie con un refrigerante que haya en exceso en el sistema, ¿sí? Entonces el sistema va a tener que tener algún recipiente para acumularlo cuando no esté ahí en el condensador. Si no es tan simple este último punto, pero la teoría dice que también está esta posibilidad. Y en los refrigerados por agua podemos básicamente modular el caudal de agua que circula por los forzadores, por ejemplo, con una válvula motorizada, ¿sí? Que obviamente va a tener que estar comandada por un controlador, o también actuando sobre la bomba que mueve el agua. Básicamente lo que se varía es el caudal de agua que circula por el condensador. Y en los evaporativos, que es el último tipo que vimos, que era como si fuera una mezcla de los dos, se puede controlar la bomba de agua, por un lado, ¿sí? Y también los ventiladores, ¿sí? Generalmente no se lo suele utilizar sin agua, que sería otra posibilidad, porque alguien dice, che, bueno, pero entonces apagar el rocío de agua, si tu presión de condensación se va muy por abajo,
y de esa manera como que impones una resistencia a la condensación, por decirlo de algún modo. El tema es que si se hace eso, la capacidad baja notablemente de condensación, ¿sí? Hasta un 50% o más. Entonces, eso es ese caso de utilizar los enfriadores evaporativos sin agua, es para aquellos lugares en los cuales la temperatura sea más baja que 0 grados Celsius, ¿sí? Por lo general se actúa sobre la bomba o los forzadores, no sobre el detener del todo el caudal de agua. Bien. Bueno, y para cerrar el tema de condensadores, tenemos una tabla comparativa, ¿sí? En las cuales vamos a ver los 3 tipos básicos que vimos: condensadores por aire, condensadores por agua con una torre de enfriamiento y los evaporativos, ¿sí? Fíjense que en este caso se toma que la temperatura del aire, o sea, para un día que hace 35 grados, con una humedad relativa tal que la temperatura de bulbo húmedo sea 25,5, ¿sí? Puede ser un día de verano en un lugar medianamente seco. Y bueno, fíjense que acá ya empiezan a dar datos. Para la misma capacidad de condensación, fíjense, el caudal de aire que manejan, obviamente los condensadores por aire es más elevado, 570 litros por segundo por cada tonelada de refrigeración. El caudal de agua que va a manejar, el de aire es cero, ¿sí? Y estos, fíjense que en el caso de la torre de enfriamiento, el caudal que maneja es más importante. Pero fíjense este parámetro acá que es muy importante, la temperatura de condensación. Acuérdense que la eficiencia de la instalación y la capacidad de remover energía del evaporador va directamente relacionada con esta temperatura. Mientras más baja sea, el COP va a ser más alto y además el efecto refrigerante neto es mayor, entonces la instalación rinde más, ¿sí? Y acá sale perdiendo claramente el de aire, porque tiene un delta T, obviamente, con la temperatura del aire ambiente. Y fíjense que el que es más eficiente desde ese punto de vista es el evaporativo. Logra la menor temperatura de condensación, ¿sí? La más cercana a la temperatura volumen. Y en cuanto a la potencia que consume el compresor, fíjense que si se toma como referencia el evaporativo, que es el más eficiente, la misma instalación o la misma capacidad, digamos, va a consumir un 10% más de potencia en el compresor para retirar la misma energía de los evaporadores y un 30% más en las instalaciones que condensen por aire, que obviamente son mucho más simples, mucho menos complejas, más baratas desde el punto de vista del costo inicial, pero el costo operativo de esa instalación va a ser mayor. Bien. Edu, ¿querés agregar algo? Yo estaba viendo los datos, estaba tratando de comparar las columnas para sacar un tipo de análisis. El primer análisis que hago es que una fuerza impulsora de 10 grados se da en los 3 casos, ¿sí? Entre la temperatura del medio condensante y la temperatura de condensación, ¿sí? Fíjense que son 35 contra 46, 25 y medio contra casi 38, 25 y medio contra 35, o sea, no es loco pensar, si uno no lo sabe, una fuerza impulsora en el condensador de 10 grados aproximadamente, ¿sí? Y después es evidente, por esta filmina me contesta la pregunta, ¿sí? ¿Por qué todas las instalaciones importantes condensan con agua? ¿Sí? Si no tengo, o sea, si tengo recursos hídricos para obtener agua de refrigeración, a gran escala, donde el costo de la energía se evalúa y aparte por el tiempo de funcionamiento de esa instalación, amortiza en forma más rápida toda la sobreinversión que amerita las 2 columnas de la derecha, ¿sí? Eso se hace evidente y van a ver que toda instalación de amoníaco es importante y de freón también, pero es raro el freón porque el freón también tiene otras limitantes, o sea, es como que el costo también y las propiedades termodinámicas lo limitan, pero instalaciones grandes son condensadas por agua, listo. Acá está la respuesta. Grandes rasgos es esto. Es un poco más de plata en inversión, pero fíjense que el costo operativo, el COP, ¿sí? El ahorro energético que se logra es muy interesante. Nada más. Perfecto, Edu. Bien. Bueno, vamos a pasar a evaporadores ahora, que es el otro de los intercambiadores de calor.
Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, nos avisa como siempre. Evaporadores. Bueno, una definición es un equipo que tiene la misión, como ustedes saben, de retirar la energía de la cámara o del espacio que se requiera mantener una temperatura menor que la del ambiente. Obviamente, como ustedes saben, es el sector en donde el refrigerante se va a evaporar, justamente como su nombre lo indica, que es lo que dice acá. Y los evaporadores vamos a ver que también se van a clasificar según el medio que enfrían, es decir, hay evaporadores de aire, de agua, el tipo de construcción y la temperatura de operación. La temperatura de operación, como siempre, va a estar metida en la mayoría de los, en la selección de los equipos. ¿Sí? Va a haber evaporadores para baja temperatura de evaporación, para media y para alta. ¿Sí? Evaporadores de agua, ¿sí? Generalmente, obviamente que no se utiliza agua solo, ¿sí? Sino que se va a aditivar con alguna sustancia que le cambie su punto de fusión, ¿sí? Puede ser algún tipo de salmuera o algún alcohol, ¿sí? Para tener agua a una temperatura cercana al cero o por debajo sin correr el riesgo de que te congele. ¿Bien? Otra vez, ahora en escala van a aparecer los de casco y tubo igual que antes, ¿sí? El agua por el interior y el fluido que está cambiando de estado por el casco o por el exterior de los tubos, ¿sí? Y son los que se usan a escala más grande, como dijimos. También hay evaporadores de placa, ¿sí? Se utilizan también para condensar, digamos, para evaporar, como evaporador es el refrigerante, ¿sí? Mismos casos que antes, conjuntas o soldadas. Y no me acuerdo si en esta o en la diapo que seguía, tiene algo para comentar. Los intercambiadores a placa, ¿sí? También se utilizan, como vimos con Edu, pueden utilizarse para economizadores en los compresores a tornillo, en los cuales se enfría una parte del refrigerante y se inyecta refrigerante frío en la mitad de los tornillos, ¿sí? O para enfriar el aceite de los compresores a tornillo. También son utilizados los intercambiadores de calor a placa. No solo se usan como evaporadores, digamos. Y fíjense que es lo mismo que antes, ¿sí? Por más que sean evaporadores o condensadores, en estos casos, básicamente hablando por ahora, no sé, en los evaporadores la selección es un poco más importante, van en función de la capacidad, ¿sí? Cada uno de los modelos y los datos que brinda el fabricante, ¿sí? Con los evaporadores de aire, por ahí los más difundidos, digamos, acá ya directamente, salvo a muy baja escala, la circulación del aire es forzada, ¿sí? Porque otra vez, la mayor resistencia térmica se da del lado del aire, digamos. Entonces, vamos a ver que se colocan, bueno, ahí está, fíjense, el 90% de la resistencia en la transferencia térmica entre el aire y el refrigerante se da del lado del tubo y el aire, ¿sí? Por eso, como dijimos hoy, se colocan aletas para aumentar esa superficie y a su vez se hace fuerza al aire a que pase a través de estas aletas. La separación de las aletas que tienen esos tubos van a variar, llegando desde 2 a 4 aletas por pulgada hasta 12 aletas por pulgada. Esto va a ir básicamente relacionado con la temperatura de evaporación. Si uno tiene una temperatura de evaporación muy baja, en todos los evaporadores que funcionan con aire, va a condensar el agua que tiene el aire húmedo, ¿sí? Porque se va a alcanzar una temperatura menor que la de rocío, ¿sí? Eso porque el aire está frío, entonces la temperatura de rocío digamos, está cerca de la condensación el aire, entonces va a condensar agua, parte del agua que tiene el aire húmedo. Y si uno está en una temperatura de evaporación negativa, ese agua, como ustedes ya saben, condensa y se congela, ¿sí? Entonces, en evaporadores de temperatura baja, no se suelen usar las aletas muy pegadas, digamos, o mucha cantidad de aletas por pulgada, porque el evaporador se bloquea por hielo muy rápido. Entonces ahí se restringe un poco el tema de mejorar la transferencia térmica en función de
que no se bloquee tan fácil por hielo. ¿Bien? Y básicamente puede haber dos tipos en los que son de circulación forzada. Tiro forzado, ¿sí? En los cuales el ventilador está previo al paso del aire por el evaporador, entonces el aire pasa por el forzador y luego por el evaporador. Eso está bueno porque, como dice acá, el calor que disipa el motor eléctrico se transfiere al aire antes, entonces se eleva un poco la temperatura del aire y mejora la transferencia térmica porque hay un delta T mayor. Y a su vez sale a la temperatura del evaporador casi, ¿sí? Y contrariamente están los de tiro inducido, que funcionan al revés. El aire pasa primero por el evaporador y luego por el ventilador. Esto es la gran ventaja que tienen, es que logran un mayor alcance, digamos, ¿sí? O tiraje, es decir, pueden lograr, como vamos a ver ahora, grandes distancias o cubrir grandes distancias con el aire que sale de los evaporadores. Entonces, si está acá, no. Fíjense, en cuanto a la velocidad de circulación, estamos hablando que también varía en función de la temperatura de la cámara. Si uno tiene temperaturas positivas, en la cual el agua que condensa queda en estado líquido, queda como gotas, la velocidad, la teoría dice que hasta 3 metros por segundo, porque si no esas gotas se arrastran del evaporador. Cuando ya estamos hablando de temperaturas de evaporación negativas, que ese agua se congela, puede subirse hasta 5 metros por segundo sin ningún problema. Y para algunos casos especiales, la velocidad puede llegar hasta 20 metros por segundo en estos de tiro inducido, y eso logra que el evaporador cubra una distancia de hasta 50 o 60 metros. Si piensen que en cámaras de temperatura muy baja, la velocidad de circulación de aire es muy alta, ¿sí? Hay una gran masa de aire dando vuelta a una velocidad muy importante. Eso hace que la temperatura de la cámara sea, por un lado, muy homogénea, y por otro lado, se facilite la evaporación del refrigerante, ¿sí? Si alguna vez tienen la posibilidad de ingresar a una cámara de baja temperatura importante, digamos, si vamos a la visita van a ver eso, la velocidad de circulación del aire es muy baja, es muy alta, perdón. Hay mucha circulación de aire. La sensación térmica es baja, muy baja. Bien. Y esto es importante. Como ya lo recordarán, van a ver más adelante que uno de los parámetros de selección de los evaporadores es el delta T. El delta T entre los dos fluidos que están intercambiando energía en el evaporador, el refrigerante y el aire, ¿sí? ¿Y por qué es importante? Porque, como vimos en clases anteriores, ese delta T va a manejar indirectamente la humedad relativa de la cámara. Si a mayor delta T, el aire que pasa por el evaporador se seca más y por ende la humedad relativa de la cámara baja. ¿Sí? Si bien después, si la humedad relativa es un parámetro importante para lo que está almacenado en la cámara, ¿sí? Digamos, por ejemplo, si es una cámara de maduración de quesos, la humedad relativa va a importar. Entonces después seguramente va a existir algún otro método que haga el ajuste fino de la humedad relativa. Pero a grosso modo está bueno tener en cuenta esto. Si es una cámara en la que va a haber, por ejemplo, lácteos envasados, la humedad relativa no es tan importante, ¿sí? Entonces no va a haber ningún método de ajuste fino. ¿Bien? Eso va a depender de cada caso. Pero es un parámetro de selección en los evaporadores, como vamos a ver. Hojas técnicas. Fíjense, uno de los fabricantes, no me acuerdo cuál era a esta altura, pero fíjense, tienen esta línea que le llaman XH, y fíjense que dice temperatura media. Esto está hablando de temperatura de evaporación. Fíjense, media, él lo pone como menos 7 grados Celsius, ¿sí? Para cámaras de capacidades industriales, ¿sí? Y bueno, acá tenemos, fíjense, para cada uno de los modelos, la capacidad, es decir, la capacidad de transferencia de energía, tanto en kilocalorías hora como en watt, el caudal de aire que van a mover, la proyección de aire, los metros que cubre, digamos, ¿sí? Y bueno, después otros datos. El alcance, gracias Edu. Eso es importante en las cámaras frigoríficas, Claro. para homogeneizar el aire en el recinto acondicionado. ¿Hasta dónde influye
ese equipo en el acondicionamiento de la cámara. Si uno tiene una cámara grande, generalmente no tiene un evaporador solo, sino que tiene varios, por varias razones. Una es para que sea más homogénea la temperatura, cubrir toda la cámara, ¿sí? Bueno, y fíjense que después da potencia de los ventiladores y potencia de los calefactores, que en un rato vamos a hablar. Fíjense que dice en la bandeja y en el panel. En el panel es el intercambiador de calor, básicamente, y en la bandeja es los intercambiadores de los evaporadores. Toda el agua que condensa, digamos, y va cayendo, se junta en una bandeja. Y esa bandeja después se conduce hacia afuera. La bandeja también tiene que tener una calefacción, porque está la temperatura de la cámara. Si la temperatura de la cámara es negativa, la bandeja también se va a tener que calefaccionar, si no el agua, perdón, eh, eh, mm, baja del evaporador, pero se queda solidificada en la bandeja, ¿sí? Y bueno, fíjense que en este caso las capacidades se indican para R404A. Eso es lo que dice el fabricante. Fíjense esto antes de cambiar de diapositiva. Media temperatura de evaporación, -7, y fíjense que dice separación entre las aletas, 4,5 milímetros. ¿Sí? Y bueno, da el diámetro del tubo. Pero fíjense que si pasamos al mismo fabricante de 4,5 milímetros, cuando hablamos de baja temperatura de evaporación, ya la separación sube a 7,5 milímetros. Eso es por lo que les comentaba hoy, para que no se bloquee tan fácil por hielo cuando la temperatura de evaporación, fíjense que en este caso la de referencia es -20. Pasó de -7 a -20. Bien. Nos dice en este caso el delta T, calculado con un delta T de 8 Kelvin. Esta es la potencia o la capacidad de intercambio de energía, ¿sí? Y lo mismo que antes, el caudal de aire, la proyección, la superficie, la potencia de los ventiladores para alimentar, para seleccionar el cable alimentador, y también de las bandejas lo mismo, de las bandejas, de las resistencias, perdón, ya sea del panel o de la bandeja. ¿Bien? Y otra vez están en referencia a un refrigerante. Esto para que vayan viendo qué parámetros intervienen en la selección de un evaporador, ¿sí? Va a intervenir la temperatura de evaporación, el delta T, el refrigerante, ¿sí? Esas son las tres cosas más importantes, digamos. ¿Bien? Bueno, justo viene ahora. ¿Qué parámetros son los más importantes a la hora de seleccionar un evaporador? El primero es la capacidad frigorífica que se requiere. Esto lo vamos a ver con Edu en las dos clases que vienen. Las dos clases que vienen tienen como objetivo que ustedes determinen o digan, bueno, esta cámara en la cual se va a almacenar una fruta, la que sea, requiere que se retire tanta energía o tanta potencia, digamos, ¿sí? Eso nos va a enseñar Edu cómo hacerlo. Eso va a ser un input al momento de seleccionar un evaporador. Tantas kilocalorías hora, tantas toneladas de refrigeración, tantos kilowatts, ¿sí? Después veremos cómo se hace en las dos clases que vienen. Otro elemento que es importante es la temperatura de evaporación, como vimos. Como dijimos, la mayoría de los componentes de una instalación de refrigeración se seleccionan en función de la temperatura de evaporación. A grandes rasgos, bajas temperaturas, medias y altas temperaturas de evaporación. Un parámetro importante acá, como vimos, es el delta T. ¿Sí? El delta T entre el aire y el refrigerante. ¿Bien? Estos son los tres parámetros más importantes. Después hay otros, como pueden ser las características ya más técnicas o constructivas de los equipos. ¿Sí? Si son laterales, cúbicos, trapezoidales. Eso va a depender de la configuración que más convenga para cada uno de los casos. ¿Bien? Pero estos son, a grandes rasgos, los parámetros de selección de un evaporador. Si ustedes llaman a un vendedor de evaporadores, le va a preguntar sin duda esto y más. ¿Bien? Dentro de los evaporadores a placas, esto es un tipo especial de evaporadores. ¿Sí? Fíjense que en este caso, configuraciones particulares. No son los intercambiadores a placas como vienen en termomecánicas o como vimos hasta acá. En estos casos, fíjense que el refrigerante va a circular por el interior de estas placas. Estas placas, en este caso, están juntas, digamos, pero tiene un sistema que puede ser neumático, por ejemplo, que las separa.
Entonces uno coloca el producto a refrigerar entre medio de las placas, luego se juntan esas placas, ¿sí? Y van por el interior de las placas va a circular el refrigerante, que en este caso sí va a estar en contacto con el producto a refrigerar prácticamente, ¿sí? Entonces ya ahí el fenómeno de transferencia térmica es la conducción. ¿Ven? Hay un contacto directo casi entre el producto a refrigerar y el refrigerante. Nos olvidamos del aire, por ejemplo, o del agua. Entonces son equipos mucho más eficientes, pero mucho más complejos. Como ven, se necesita, por ejemplo, que alguien cargue el producto a refrigerar, que luego lo retire cuando se congeló, por ejemplo. Son muy utilizados en congelación estos equipos. Cuando uno, como vamos a ver en congelación, es muy importante la velocidad de congelación para mantener la calidad del alimento y las características organolépticas, como dicen los ingenieros en alimentos, ¿sí? Entonces, en estos equipos se justifica cuando uno tiene que congelar un alimento y quiere hacerlo con calidad, como corresponde, estos equipos más complejos. Así que, por ejemplo, los del tipo verticales como estos, el producto se introduce acá en estos huecos, ¿sí? Que en este caso generalmente es producto a granel, por ejemplo, pescado. El pescado cuando se saca de los barcos, se mete, el mar, perdón, y se mete a los barcos, se meten en equipos que son parecidos a estos. Entonces se congela muy rápido y la calidad se mantiene muy bien, ¿sí? Y ya en equipos que son empaquetados pueden utilizarse estos que son verticales, digamos. ¿Bien? Como dice acá, mantiene la calidad del producto. No sé si tengo algo más para comentar de esto. A ver, tiene muchas contras, como dijimos. No son versátiles porque sirven prácticamente para congelar productos que tengan una forma definida en estos casos, ¿sí? Puede ser que estén en una caja, ¿sí? Y requiere mucha mano de obra, la mayoría de las veces para cargar el producto en el equipo y para retirar el producto una vez que esté congelado. ¿Bien? Pero bueno, fíjense que como dice acá, tiene un doble contacto porque va a estar tanto por la parte inferior como superior, o los dos laterales en este caso, en contacto con una placa en cuyo interior circula el refrigerante. Es mucho más directo el intercambio térmico, por ende es mucho mejor. ¿Sí? Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos equipos de congelación, pero bueno, es otro evaporador. ¿Bien? Y ahora vamos ya estamos casi terminando. ¿Sí? Descongelamiento. Como dijimos hoy, un evaporador que se bloquea por hielo no permite la circulación de aire y entonces no va a cumplir su función, sino va a retirar la energía que tiene que retirar de la cámara. Acá tenemos imágenes de evaporadores que claramente uno puede darse cuenta que la circulación de aire está muy restringida a través de los mismos, ¿sí? Por ende, se debe establecer un sistema de descongelamiento. A ver, no hay chance que no se forme hielo. Si la temperatura de evaporación, si la temperatura de superficie del evaporador es negativa, se va a formar hielo. No hay chance de que no sea así, ¿sí? El aire, cuando se pone en contacto con esta superficie que está fría, la mayoría de las veces, en todas las veces que la temperatura de la cámara es baja, va a condensar parte del agua que tiene el aire húmedo. Y como tiene una temperatura, la superficie del evaporador tiene una temperatura que es negativa, se va a congelar. No hay chance de que eso no ocurra, entonces sí o sí vamos a tener en instalaciones de esa clase que tener un sistema de descongelamiento que cada un cierto tiempo interrumpa la circulación de refrigerante, apague los forzadores algunas veces y proceda a retirar el hielo que se formó. ¿Bien? Esto un poco lo vimos con Edu en máquinas térmicas y no existe solo un método y va a depender, como dice acá, de la temperatura de la cámara y del evaporador. ¿Sí? Por ejemplo, en cámara de temperatura positiva, digamos una cámara en la cual la temperatura del aire es 5 grados. ¿Sí? Ustedes pueden pensar, bueno, pero ahí no se va a formar hielo. Bueno, sí que se va a formar hielo porque si la temperatura de la cámara es 5 grados, la temperatura del refrigerante va a tener que ser menor. Tiene que haber un delta T para que se dé ese intercambio de energía y seguramente va a estar
a una temperatura negativa, el refrigerante en el interior del evaporador. Entonces, mientras esté en funcionamiento la instalación, mientras esté circulando el refrigerante por el interior del evaporador, se va a formar hielo, ¿sí? Ahora, como la temperatura del aire de la cámara, que dijimos era de 5 grados, cuando uno interrumpe el paso del refrigerante, si deja encendido los forzadores, ¿sí?, del evaporador, a ese evaporador le va a circular aire a 5 grados. Entonces va a alcanzar para descongelar el hielo que se formó. ¿Bien? Es un método que es lento, el descongelamiento es lento, pero es prácticamente gratis, digamos. Solamente gastamos en mantener los forzadores encendidos. Que en general es una práctica que se suele hacer para que la temperatura de la cámara también se mantenga lo más homogénea que se pueda. ¿Bien? Ahora, cuando la temperatura es negativa, la temperatura de la cámara es negativa, o este método de descongelamiento por aire de la cámara se recomienda cuando la temperatura del aire es mayor que 2 grados. ¿Sí? Ya cuando se acerca al cero, el aire no va a ser el que descongele los evaporadores, sino que vamos a tener que tener algo externo, por decirlo de algún modo. Descongelamiento por agua no es muy utilizado, pero se podría llegar a rociar la superficie del evaporador con agua a una temperatura mínima de pozo, 18 grados Celsius, digamos, 20 grados, y ese agua descongele parte del hielo o el hielo que se forma en el evaporador, ¿sí? No es muy utilizado porque estamos usando un gran caudal de agua, ¿sí? Ya más utilizado puede ser por resistencias eléctricas, como vimos, es decir, como vamos a ver, los evaporadores, el fabricante le introduce resistencias eléctricas que por efecto Joule van a calentar, generan un punto caliente en el evaporador y descongelan el hielo que se formó. ¿Bien? Obviamente para eso se interrumpe el paso de refrigerante al evaporador y se apagan los forzadores. Entonces el agua, como dije, se produce un punto caliente en el evaporador, el agua se descongela, chorrea la bandeja y la bandeja tiene que tener otro punto caliente, otra resistencia que saque el agua de la cámara. ¿Bien? Y como ya vimos en clases anteriores, a gran escala, a escala industrial, el más eficiente, el que más conviene, es descongelamiento por gas caliente. Pero bueno, la instalación es mucho más compleja. Vamos a ver. No, a ver si tengo algo para agregar acá. Por resistencias eléctricas, fíjense, acá tenemos imágenes de evaporadores. Estos son los tubos de cobre en los cuales en el interior va a circular el refrigerante. Fíjense que acá tenemos el tubo, el recibidor, ¿sí?, el distribuidor, que separan todas las corrientes de refrigerante. Y fíjense que acá tenemos los cables de conexión de las resistencias eléctricas, ¿sí? Acá está el colector de la línea de succión, como dice esta indicación, que acá va a estar conectado el compresor. ¿Bien? Entonces, cuando uno quiere descongelar este evaporador, interrumpe el paso de refrigerante, conecta lo que dice acá calefactores del evaporador, ¿sí?, y el calefactor de bandeja, que acá arriba tenemos una imagen de un calefactor de bandeja. Es una resistencia eléctrica también que ocupa toda la superficie de la bandeja prácticamente. Entonces, el hielo se escurre de la superficie del evaporador hasta la bandeja, en la cual se genera otro punto caliente y escurre de la bandeja. Y fíjense que acá tenemos lo mismo. Ingresa un distribuidor en varios conductos que van para el evaporador y tenemos todos los cables de las resistencias eléctricas, ¿sí? Este es un método que es simple, porque es simple. No es tan complejo como el de gas caliente, pero no es barato. Se estima que, dependiendo de la temperatura de la cámara y las condiciones de almacenamiento, ¿no?, pero consumen entre un 5 a un 7% de la energía eléctrica que consume una cámara. O sea, no es barato este método. ¿Bien? No es barato desde el punto de vista operativo, ¿sí? Desde el punto de vista de la inversión inicial, es barato, pero operativamente no. Entonces, bueno, esto quería mostrarle antes, perdón. Pensé que llegamos a pasar al gas caliente. Fíjense acá.
Estas son las mismas tablas que trajimos, que habíamos mostrado antes, del mismo fabricante, ¿sí? Fíjense que acá nos da, para estos modelos, las capacidades, con una temperatura de... ¿en dónde está la temperatura de condensación? Está acá abajo, creo. No. Ah, no, qué pavo que soy. Fíjense, en este caso, puse esta tabla también, porque da la capacidad para distintas temperaturas de evaporación. Siempre manteniendo un delta T de 6 grados. Y esto está bueno para que lo veamos, miren. Un mismo evaporador, un mismo modelo de evaporador, a menor temperatura de evaporación, fíjense que rinde menos. Y eso es lógico, porque piensen ustedes que el efecto de refrigerante neto cada vez se va haciendo más chico cuando la temperatura de evaporación es más baja. Como que el lado derecho de la campana, el lado de vapor, se va cerrando. Entonces, cuando la temperatura de evaporación disminuye, además está metida la densidad, ¿no? Fíjense que a menor temperatura de evaporación, la capacidad decrece. ¿Sí? Es lógico. Esta tabla la había colocado por eso. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá influye claramente la temperatura de evaporación en la selección de un equipo que, como vimos antes, era uno de los parámetros. ¿Bien? Acá lo vemos claramente. Y estos equipos, otra parte de la tabla que está más abajo que yo la corté, fíjense que además de brindar la potencia eléctrica de los motores, nos brinda las resistencias eléctricas. ¿Sí? La potencia que van a consumir esas resistencias eléctricas. Fíjense que en algunos casos son importantes esos valores. Por eso digo que no es un método que sea barato desde el punto de vista operativo. Es simple, pero no es el más económico. ¿Bien? Juan, Eduardo, disculpame, dale. capaz que te meto un palo en la rueda, pero me surgió esta duda, como si fuera un alumno más. ¿Cuál es la diferencia? Fíjate que cada modelo Sí, aparece como EFA y F1618, o sea, es el mismo evaporador, pero debe tener alguna diferencia sutil, ¿sí? sí, Que le da una denominación distinta. sí, ¿Sí? posiblemente, Edu, posiblemente Sí, sean los que vienen equipados con resistencia eléctrica y los que no vienen equipados con resistencia eléctrica. En otro de los sí, fabricantes, la diferencia en la nomenclatura, que era una letra, también era eso. sí. Vienen con resistencias incluidas o no. Y fíjense cómo arriba, la primer fila de la tabla, ¿sí? Eh, arriba, que da un factor de corrección, en la primera fila Esta. de la tabla, sí. Ah, está bien. Este. Fíjense en cómo el mismo evaporador se puede utilizar en un sistema eléctrico de 50 Hz o de 60 Hz. Esto porque son brasileros, y los brasileros Exactamente. tienen los dos sistemas, ¿sí? Tienen máquinas que generan a 3000 RPM y otras a 3600 RPM. Y la diferencia que hay es en la velocidad de rotación de los forzadores, ¿sí? Ya está diciendo cómo afectar los parámetros que se dan en la tabla si se tiene una frecuencia u otra, ¿sí? Claro, exactamente. Bien. Gracias, Eduardo. Y descongelamiento por gas caliente, que fue lo que vimos el otro día. Voy a traer la misma imagen que teníamos el otro día, primero, ¿sí? Como para ir entrando en calor. No sé si lo recuerdan, pero bueno, línea de líquido, refrigerante en condiciones normales, digamos, viene por acá, distribuidor, se evapora y sale. Cuando hay que descongelar, viene gas de la descarga del compresor hasta acá, se interrumpe esta línea, obviamente, y este gas caliente, vapor sobrecalentado, se inyecta tanto en la bandeja como en el evaporador, ¿sí? Y se cierra esta válvula y retorna, ¿sí? Si hace falta, a el condensador o a el recibidor. Bien. Descongelamiento por gas caliente. Varias cosas para mencionar. Una es que ayuda al retorno de aceite que puede quedar contenido en los evaporadores. Como ustedes saben, los evaporadores, ya estuvimos hablando, es el punto más frío en el cual el refrigerante se va a ir evaporando, entonces al lubricante no le gusta mucho el vapor, el refrigerante va a separarse, digamos, y a su vez es el punto de menor temperatura, entonces la viscosidad del lubricante tampoco es tan buena. Y el método de descongelamiento por gas caliente ayuda a barrer todo el resto del lubricante que puede haber quedado en el equipo. Es decir, tiene otra ventaja, ¿sí?
Otra ventaja es que es muy rápido. Sí, es muy rápido. Piensen que se inyecta vapor de refrigerante a muy alta temperatura, entonces el descongelamiento es muy rápido en estos casos, ¿sí? Pero no se puede usar siempre, ¿sí? Claramente se usan en sistemas en los cuales tengamos más de 3 evaporadores, ¿sí? ¿Por qué? Y porque el gas caliente que se inyecta acá tiene que estar generándose en otro evaporador. El refrigerante se tiene que estar evaporando en algún lado para que el compresor lo tome, lo comprima y lo inyecte acá, ¿sí? Y en esos casos, por ejemplo, si tenemos un sistema con 3 evaporadores, se podría usar este sistema y el descongelamiento se hace de a un evaporador a la vez. Bien, los otros dos son justamente lo que están generando ese vapor de refrigerante. Bien. Bueno, y acá lo que tenemos ahora, para terminar con esta clase, como siempre, es un esquema sacado del documento de Danfoss. Bien. Este creo que no lo habíamos visto nunca. Fíjense que es un evaporador que va a tener asociado una serie de dispositivos para hacer el descongelamiento por gas caliente, ¿sí? Fíjense que vamos a tener, perdón, Leo, en esta parte que me comentaste el otro día que no distinguís bien estos colores, pero bueno, son los del apunte. Fíjense, tenemos refrigerante a alta presión y en estado de vapor, lo que es rojo, ¿sí? El refrigerante líquido es esta especie de naranja o amarillo. Y después vamos a tener una mezcla posterior a la expansión de líquido y de vapor y vapor a baja presión, ¿sí? Todas las referencias, que no las vamos a leer ahora, esto es lo que queremos que hagan otra vez. Esto en el apunte está explicado en el de Danfoss y pasamos una explicación breve al apunte de la asignatura. Bien, queremos que vayan ahí a leerlo bien. Pero cosas para mencionar de esto. Fíjense que el sistema se complejiza. ¿Cómo funciona esto en condiciones normales, digamos? En estado de refrigeración, digamos, el refrigerante líquido viene acá del recibidor, ¿sí? Por acá no puede ir porque esta es una válvula antirretorno, digamos, que no permite que circule en el sentido de izquierda a derecha. Fíjense que está acá, válvula de retención. Y fíjense que se va a ir yendo a los evaporadores. En realidad acá, esto creo que que no está bien del todo, porque dice de otros evaporadores. En realidad es a otros evaporadores. Algo para comentarles de ese apunte que no se lo dijimos es que a mí no me gusta cómo está traducido en cierta parte para mí. O sea, yo creo que es un apunte que se creó en inglés, se tradujo y en la traducción vieron que siempre algo se pierde. Entonces, si en algún momento ustedes leen algo y dudan, crean en ustedes, porque puede ser que la traducción no sea del todo bien, ¿sí? Esto es a otros evaporadores para mí, como les comentaba, pero bueno, esto en este caso no nos importa. Entonces, el refrigerante viene por acá, válvula de aislamiento, filtro. Esta es la válvula solenoide que va a alimentar este evaporador. Fíjense que está comandada por el controlador este que le entran muchas cosas, ¿sí? Y también salen muchas señales para válvulas, como por ejemplo la señal para esta válvula AKB, que también la vimos la clase pasada o la anterior, que es la que va a ser encargada de alimentar al evaporador de la cantidad de refrigerante que se requiere. Y fíjense que es la que produce la expansión, por eso este cambio de color. ¿Bien? E ingresa al evaporador, ¿sí? Se evapora, sale y va al compresor. Acá llegan de los otros evaporadores. Bien, a los otros evaporadores que pueden tener una instalación similar a esta, van por acá y vuelven. ¿Sí? Al compresor, va al condensador, al recibidor y vuelve acá. ¿Sí? Eso en condiciones normales de funcionamiento. Ahora, ¿cómo actúa esta instalación cuando hay que descongelar? Bueno, cuando hay que descongelar, lo primero que va a hacer este controlador es cerrar esta válvula solenoide, ¿sí? También va a cerrar esta válvula 15 y va a abrir esta válvula 11. Entonces el vapor que sale del compresor va a venir por acá, viene, pasa al evaporador, ¿sí? Y
va a ir, ¿sí? Fíjense que ahí va a intercambiar energía con el evaporador que está bloqueado por hielo, ¿sí? Y retorna, fíjense por acá, por esta línea, es decir, ingresa por acá, recorre el evaporador, lo hace en sentido contrario a cuando está en sentido en refrigeración, en un ciclo de refrigeración, digamos. Ingresa por la parte de lo que era la salida antes y sale por acá. Como esta válvula está cerrada, viene por acá y esta válvula sí le permite el sentido de circulación para que vuelva al recibidor. ¿Bien? Así es básicamente cómo funciona. A ver, esta válvula que está acá no es una válvula tan simple, sino que lo que hace, además de interrumpir el sistema, sensa la presión del recibidor, ¿sí? Crea el delta P que se necesita para que circule este líquido que se formó acá, ¿sí? Creo que no me olvido de nada más. Ah, bueno, y en este caso, el sensor, este que está acá, que es el AKS21, es un sensor de temperatura, es el que va a indicar la finalización del ciclo de descongelamiento, ¿sí? Está ubicado en un lugar tal del evaporador que cuando el controlador detecta un cierto valor de temperatura ahí es porque terminó el descongelamiento, entonces interrumpe el paso de esta válvula y abre esta y abre la solenoide, esta, perdón, 3, que es la que va a permitir el ingreso de refrigerante para el nuevo ciclo de refrigeración, digamos. ¿Bien? Edu, creo que querías comentar algo. Sí, que en equipos más pequeños de freón, si esto es un sistema industrial de descongelamiento, en sistemas como el split de su casa, que es el frío-calor, que en invierno funciona como bomba de calor, y piensen cuando una bomba de calor, lo que usted tiene en la unidad interior, lo que está dentro de su casa es el condensador, y lo que está afuera hace de evaporador. O sea, está absorbiendo energía del aire exterior que está a muy baja temperatura, porque es el invierno. Cuando las temperaturas del medio condensante rondan los 0 grados, comienza a depositarse hielo en la serpentina exterior. Y el split de su casa, frío-calor, tiene un sistema de descongelamiento por gas caliente, pero es mucho más simple que este que estamos viendo en pantalla, y básicamente lo que utiliza es una sola válvula de 4 vías, que es la que le permite invertir la superficie de intercambio, y ese ciclo de descongelamiento, que es por gas caliente, lo que hace es, en un periodo corto de tiempo, ¿sí? Invierte y la unidad exterior que da el evaporador comienza a trabajar como condensador, ¿sí? Y obviamente la que está adentro como evaporador, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿pero en invierno empieza a enfriar el ambiente? No, porque lo que hace el equipo es inhibe el encendido de la unidad interior para que no haya aporte de aire frío al local, ¿sí? Pero fíjense cómo se puede usar este término de descongelamiento por gas caliente de una forma de este tipo, obviamente muchos más dispositivos en juego, porque las potencias son más importantes y porque no es un sistema central, no es un sistema autocontenido, pero también se puede hacer de forma más sencilla. No hay una única forma de hacerlo. A mí lo que yo estaba viendo acá, que no me llama la atención, que no tengo una válvula de regulación de la presión de aspiración, ¿sí? Porque No, de Danfoss, en la primera parte, dice que muchas veces se coloca, cuando se puede dar altas presiones en la succión, una válvula para regular la presión de succión del compresor. Y en los sistemas de descongelamiento por gas caliente, puede ser que en el primer instante la presión en el evaporador sea alta. No sé, Sí. Juan, ¿qué tenés para decirme? Sí, no es. Como si fuera un alumno, ¿no? Sí, no, es que creo que en la explicación de esta instalación en particular no dice nada de eso. Lo que sí dice que por ahí impacta, porque está en el comienzo, dice que esta configuración no es tan utilizada, dice Danfoss. Yo creo que es porque más adelante lo que va haciendo es complejizarla después. Si se fijan en el apunte, ellos tienen una válvula que nuclea básicamente 7 u 8 de las que están acá. ¿Sí? Tienen como si fuera es una super válvula que tiene varias de las funciones de los dispositivos que están acá juntas en un único. ¿Sí? Entonces van a ver que le dicen, esta válvula que está acá en realidad hace lo que hacen muchos de los dispositivos que están acá
más separados, ¿sí? Vayan al apunte si quieren y fíjense eso que les digo, ¿sí? Está la explicación de esta instalación o configuración y después más adelante sigue con 2 instalaciones más en las que tiene válvulas que son muy complejas, digamos, pero la instalación se hace mucho más simple, ¿sí? Pero no lo sé, Edu, yo creo que eso tiene que ver con el controlador también. O sea, el controlador, fíjense que tiene sensores de temperatura por todos lados, ¿sí? Miren, tiene 3. O sea, eso también va a comandar estas válvulas. Fíjense que seguramente acá el control es por temperatura y presión, eh, porque esta es una válvula que es solenoide, que va a abrir cuando la temperatura de la cámara suba de un valor que se seteó, y esta es la que modula el caudal de refrigerante, ¿sí? Pero bueno, lo que vos me dijiste no lo sé. No, estas válvulas yo sé que son, fíjense, esta dice válvula solenoide de 2 tiempos. Esta válvula, cuando Sí, sí, inicia sí. el ciclo de refrigeración, cierra hasta un punto, luego se deja Sí. que salga todo el líquido que quedó en el interior del evaporador y después cierra del todo, digamos. Y recién ahí se abre esta válvula 11. Y Bueno, esos niveles de detalle de la la- explicación no se los vamos a pedir, obviamente, ¿sí? Cuando Juan, lean esta explicación no vayan tan al detalle. Sí, Lauta. tengo dos consultas, creo que, no sé si una ya la dijiste y no lo escuché. Todo este circuito de gas caliente para descongelar, o sea, emplea el mismo serpentín que cuando tenés el líquido en el evaporador, digamos. O sea, va por Exactamente. el mismo lugar. Exactamente. El refrigerante pasa por el interior del tubo, digamos. Tanto cuando se evapora como cuando está condensando para descongelar. Fíjate, Lautaro, que las anteriores técnicas que explicó Juan es como que el hielo se va derritiendo de afuera hacia adentro del tubo que intercambia calor, ¿sí? Ajá. Acá no, acá Al aparece al revés. revés. Estoy calentando el caño que está sumergido, el tubo Claro, con por eso es calor más está eficiente sumergido en también, el ¿o no? hielo, También, ¿sí? claro. Y se va a ir descomprimiendo de adentro hacia afuera. Pero la velocidad que se logra con este sistema es mucho más alta. Y aparte la eficiencia, en vez de Claro. gastar energía eléctrica en resistencias o en algún otro tipo de sistema, esto es gratis, porque estoy tomando vapor de la descarga del compresor, lo voy a enviar al condensador, lo estoy redirigiendo y el costo operativo, nada, además me ayuda a condensar, me aumenta la tasa de condensación del refrigerante. Exactamente. Ayuda por ahí a bajar un poco la presión de condensación, si se quiere. Y la otra consulta, ¿o no? No, claro, está buenísimo. La otra era un poco esto que acabas de decir, Eduardo, es si vos cuando metés gas caliente en el evaporador, no, o sea, es un tiempito que vos perdés en el intercambio térmico, eso no me termina Sin de duda, sí. Y cerrar. O cuando sea, inicia el algo ciclo, perdés o no. cuando Bien, inicia el ¿puedo, ciclo Juan? de refrigeración, dale, dale, Edu. Sí. Juan, perdón, Lautaro, en todos los ciclos de refrigeración, lo primero que se hace es se detienen los forzadores del evaporador, ¿sí? Sí, Lo primero que se hace. Porque vos pensás que vos tenés que generar una zona caliente de temperatura positiva dentro de un recinto que puede estar a menos 20 grados, ¿sí? Y vos no tenés la posibilidad de agarrar el evaporador, sacarlo de la cámara, descomprimirlo y nuevamente volverlo a conectar. O parar toda la cámara y llevar la temperatura positiva. Entonces, en todos los ciclos de descongelamiento, lo primero que se hace es se detienen los forzadores de los evaporadores. Se hace el aire que esté rodeando el evaporador sea siempre el mismo y no transferir todo ese aporte térmico, ese calor que se disipa al recinto de baja temperatura, ¿sí? Y de alguna manera el drenaje se va haciendo en forma alternada, porque si en cámaras grandes, como dijo Juan, hay más de una unidad evaporadora. Entonces, si yo sincronizo y alterno los ciclos de congelamiento, siempre la cámara está siendo, digamos, enfriada, ¿eh? Siempre hay un evaporador que está activo y uno va a estar en ciclo de congelamiento. ¿Mm? ¿Se Ah, entiende eso? claro. Sí, es cierto. sí, eso también va de la mano con lo que yo dije hoy, pero no tan Claro. claro. Eso yo me olvidé, que se crea un punto caliente en el evaporador, digamos. Entonces, para crear ese punto caliente, lo primero que hay que hacer es apagar los forzadores. Eso yo no lo dije. Entonces, se apagan los forzadores y ya sea, se encienden unas resistencias eléctricas
o se introduce, como en este caso, el gas caliente en el evaporador, digamos. Pero tratando de que la energía quede ahí, digamos, que no se salga del evaporador, porque si no estamos calentando el aire de la cámara y va en contra de lo que se quiere, ¿sí? Claro. Ah, está claro, sí. Gracias, Joya. No, de nada. Bien. Bueno, ¿alguna otra duda de esto? Si no, pasamos a la diapo que sigue, que quedan una o dos, que es una pavada, ¿sí? Que es básicamente cómo se comandan estos ciclos de descongelamiento. ¿Sí? ¿Cómo sabe el evaporador cuando hay que descongelar, por decirlo de algún modo, o el sistema o el controlador? ¿Sí? Básicamente hay varias posibilidades, que esto obviamente en instalaciones generalmente se automatiza, digamos, esta función de descongelamiento. El comienzo se puede hacer por un tiempo, es decir, uno experimentalmente sabe que cada tanto tiempo de funcionamiento de la instalación hay que parar ese evaporador, parar los forzadores y descongelar, por el método que sea, ¿sí? Eso se hace experimentalmente, se observa un par de veces de funcionamiento de la cámara y se sabe que cada tanto tiempo hay que parar y descongelar, ¿sí? Otra posibilidad es medir la obstrucción del evaporador, es decir, de algún modo medir el delta P del aire, ¿sí? O medir el delta P que sufre el aire al atravesar el evaporador. Cuando ese delta P es importante, se supone que se bloqueó por hielo, ¿sí? Es un método que es más caro, pero es más eficiente, porque se descongela cuando hace falta, digamos. ¿Bien? Eso para lo que es el comienzo. ¿Sí? También podría ser por temperatura, digamos. ¿Bien? Y el final, es decir, el detenimiento de la función de descongelamiento, puede ser también por tiempo, es decir, tener un temporizador que sea fijo es una posibilidad. Cada tanto tiempo se enciende el descongelamiento durante tantos segundos, digamos. ¿Bien? Y se interrumpe y se vuelve a la refrigeración. O por temperatura, que eso es como vimos que tenía el controlador anterior, un sensor de temperatura que era el que le indicaba cuándo detener el método de descongelamiento, ¿sí? Sea el método que sea el del final, ¿sí? Generalmente es recomendable colocar un dispositivo de seguridad, así que porque si alguno de estos métodos falla, tener la seguridad de que el descongelamiento, por ejemplo, si es por resistencia eléctrica, las resistencias hayan cortado. Y entonces se puede colocar algún método extra de seguridad que actúe solamente en un caso de funcionamiento anormal del sistema que termine con el ciclo de descongelamiento. ¿Bien? Eso nada más era lo que faltaba para decir. Y bueno, hasta acá hemos llegado con la clase. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Quieren que volvamos? Si no, dejo de grabar y nos preguntan lo que quieren sobre esta clase, o sobre lo que quieran. Por mi parte no, Juan. Bueno, vamos a cortar con la grabación. Nos vemos la semana que viene, o la clase, digamos, que viene.